Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablarles de un estudio del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid que ha analizado, fíjense, publicaciones científicas sobre la educación sobre la muerte en la última década. Además ha revelado interesantes diferencias, también similitudes, entre las tradiciones epistemológicas anglosajona y centroeuropea al respecto. Vamos a hablar con una de las personas que han participado en este estudio, que es Agustín de Lerrán Gascón, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la UAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es que ustedes hayan decidido estudiar justamente, bueno, pues cómo se habla de la muerte en estudios sobre educación, digamos, en dos vertientes, ¿no? En el mundo anglosajón, europeo y en la parte centroeuropea. Sí, bueno, quisiera comenzar diciendo, si me permites, que la pedagogía de la muerte no es un desideratum, sino que es una investigación, es un ámbito de investigación que lleva décadas desarrollándose. Hemos investigado en este trabajo más de 500 publicaciones de calidad en Death Education. Uh-huh. Y el resultado nos informa efectivamente de esas dos tradiciones epistemológicas, pero también de que España es uno de los países más potentes en publicaciones e investigación de calidad en el ámbito de la pedagogía de la muerte, Uh-huh. a nivel mundial. Bueno, ¿y qué conclusiones han sacado comparando, digamos, lo que se publica en el mundo anglosajón con lo que se publica en el mundo centroeuropeo sobre este tema? Bueno, en el mundo anglosajón se vincula, sobre todo por su historia, la educación que tiene en cuenta la muerte o Death Education con el mundo de ciencias de la salud, es decir, todo el ámbito de la medicina, enfermería, psicología, etcétera. Y en la tradición epistemológica centroeuropea, que es la nuestra, la de origen alemán, checoslovaco, etcétera, pues nos centramos más en la educación desde el ámbito escolar, la formación y sobre todo apunta una diferencia fundamental, y es que los trabajos de educación escolar anglosajones están articulados solo desde y para el aprendizaje. Uh-huh. Básicamente esta es la tendencia que más relevante a nivel internacional. Pero en España surge una importante línea en donde se está trabajando para dar un salto cualitativo a la educación, y se está considerando la posibilidad de educar para ser más conscientes y no solamente más competentes y saber más. Es decir, el modelo de sabiduría que proviene de Pitágoras, Sócrates e incluso antes del Gilgamesh es también complementado con el modelo de los maestros clásicos de Oriente, el Buda, Gautama, los maestros del Tao, etcétera, que aportan otro enfoque y otra mirada que tiene mucho que ver con la educación, con la formación y con lo que a nuestra educación le falta. Uh-huh. Eso en cuanto a diferencias, ¿no? Pero también han encontrado similitudes. De hecho, creo que la tradición centroeuropea incluye algunos contenidos de la tradición anglosajona. Sí, sí, desde luego hay similitudes, y en esas similitudes es en las que sobre la que hay que construir también, ¿no? Aparte de las diferencias. Pienso que la gran contribución desde el punto de vista de la convergencia de las similitudes es que la pedagogía de la muerte, que es como se denomina en nuestro contexto científico, es un ámbito que ya no es emergente. Pocas veces ha habido un ámbito más investigado, mejor trabajado, con posiciones favorables de familias, de docentes que también lo apoyan, esa formación en pedagogía de la muerte que no tienen. Teniendo en cuenta que la muerte no solamente es fallecimiento, duelo, no solamente es eso. Hemos incluido y trabajado sobre una veintena de acepciones habilitables para la educación. Una de ellas es esta, luego quedan otras 19 o 20 complementarias. Por ejemplo, el hecho de que usted y yo ahora mismo estamos biológicamente, científicamente muriendo celularmente, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso estamos vivos. O, por ejemplo, conceptos como el que acuñamos en el año 2000 sobre muerte parcial, en el sentido de separaciones, de divorcios, de pérdidas, pero que no son fallecimientos significativos, ¿no? Bueno, el caso es que el sistema educativo
y los currículos no incluyen la educatividad y la potencialidad educativa de la muerte, quizá porque están centrados en aprendizaje y no en conciencia, ni en ego tampoco, y sin embargo es una posibilidad enorme para poder acceder a una educación para una vida más consciente. Es decir, la muerte sería un atrio, una antesala para pasar a una sala que podría identificarse como de la educación con mayúscula, Ujú, en el sentido de ocuparse de las cuestiones que, como decía Vicente Verdú hace años, se ocupan de lo que más importa al ser humano, porque hoy día nuestra educación no está centrada en lo que más importa al ser humano, está más centrado en lo que importa a los organismos internacionales de educación, que se ocupan de la educación, que casi ninguno es específico de educación, salvo UNESCO, y está más centrado en lo que interesa a los estados, pero no en la educación profunda de las personas. ujú. Justamente una de las dudas que me surgía y que seguramente algún oyente estará haciéndose, ¿no? ¿En qué puede beneficiar bueno, pues se trate este tema de la muerte, ¿no? En estudios, también en la educación para los más jóvenes, ¿no? Que posiblemente tenga una visión de esta circunstancia como que puede ocurrir muy a lejos, pero que también les toca de lleno en algunos momentos, como por ejemplo ocurrió en la pandemia, ¿no? Con la muerte cercana de familiares más mayores. Sí, la pandemia significó un repunte de publicaciones de calidad en este ámbito, pero insisto en que por lo menos hay 5 enfoques diferentes de pedagogía de muerte, y si me permite quisiera enunciar Ujú, brevemente, ¿no? El primer enfoque, que no solamente es fallecimiento y duelo, eso es uno, y sobre todo formar a tutores y a tutoras para que sepan acompañar dentro de la tutoría la mayor parte de los casos, incluso saber cuándo no deben acompañar. ujú, El segundo enfoque sería el enfoque de normalización didáctica, porque la muerte está en la historia, en la literatura, en la biología, en las artes, y también está en temas transversales como el medio ambiente, la salud, la convivencia democrática, la educación sexual, la educación vial, etcétera. El tercer enfoque es el que podemos denominar fenoménico evolutivo. Por ejemplo, estamos sumidos en procesos, por ejemplo, el planeta Tierra o a nivel de evolución filogenética, en el que no puede definirse claramente un antes o un después. Es un fenómeno evolutivo, ¿no? Y la muerte es una necesidad evolutiva en este sentido. El cuarto enfoque tendría que ver con la meditación, primera metodología educativa de la historia, centrada en el control y la pérdida o muerte del ego. Y el quinto enfoque es el de la conciencia de una universalidad o supraconciencia original, en el que la muerte no tiene ningún significado ni ningún sentido, ni tampoco tiene nada que ver con nuestra existencia o vidas temporales particulares. ujú. Profesor, me ha surgido una duda sobre algo que ha comentado sobre el primer enfoque. Creo que comentaba, estoy mirando las notas, bueno, pues digamos, enseñar a los tutores a acompañar, o también ha dicho no acompañar a los alumnos. ¿A qué se refería? Efectivamente, por ejemplo, cuando el ego se enseñorea y un tutor tiene formación en pedagogía de la muerte, pues puede decidir que es la persona que tiene que acompañar, por ejemplo, cuando un alumno ha tenido una pérdida y hay que darle algún tipo de respuesta, ¿no? No, Ujú, nunca ninguna respuesta, y tampoco nunca una respuesta doctrinaria o basada en creencias parciales de unismo religioso de otro tipo. ujú, Lo que pasa que es que si se analiza más allá del ego, es posible que un tutor o una tutora con esa formación sea sensible, sea empático, sea empática, y se dé cuenta de que a lo mejor el docente de, por ejemplo, educación física del año pasado, que tiene vínculo con ese alumno, es la persona más adecuada para saber acompañar. Y claro, tiene que saber hacerlo. Se aprende en 5 minutos, esto no es ninguna complicación, ¿eh? ujú, Por otra parte, hay que saber cuándo, ante fallecimientos o duelos complicados, un tutor o una tutora tiene que saber derivar a un especialista en psicología clínica y que además sea especialista en esto. ujú, Y por otra parte, sobre todo con el ámbito adolescente, los alumnos, como educación para la vida, también tienen que saber cómo acompañar, incluso a amigos o a familiares, porque esto forma parte de la vida y la muerte golpea cuando menos lo esperas, en cuyo caso no sería el tutor la persona adecuada, sino a lo mejor pues un amigo, una amiga, o a veces nadie. Es ujú. conveniente hasta llegar a ese extremo. Entonces aquí la dificultad es el ego docente versus la formación profunda del docente, entendida como evolución interior del ego a la conciencia. Ujú. De cualquier cuestión, ¿no? De cualquier manera es importante, ¿no? Que los profesores también tomen conciencia y dejen atrás ese tabú sobre la muerte, ¿no? Que a veces puede existir por situaciones, por creencias religiosas o también por cierto miedo, ¿no? A poder tratar este tema en clase. Desde luego, la clave es la conciencia de ignorancia de todos.
Es decir, todos somos ignorantes. Como decía Newton, conocemos una gota, desconocemos un océano. Todos. Significa que un premio Nobel en lo suyo es un ignorante. Y las personas que más han avanzado en ciencia han llegado a esta conciencia. Y eso dice mucho, muy bueno de ellos y de ellas. Entonces, a partir de esa conciencia de falta de formación, pues obviamente lo siguiente es formarse. La mejor formación es en equipo, a nivel de colectivo, en torno a procesos de innovación y siempre de dentro a afuera. Es decir, primero formarse uno a sí mismo. Esto ocurre con todas las temáticas de tipo radical. Formarse en profundidad uno a sí mismo, elaborar el ámbito, en este caso la muerte en uno mismo. Y solo entonces, como diría Confucio, uno está preparado para poder enseñar a los demás. Ujú. Es decir, no se puede pasar a formar o explicar o hablar de la... Es que eso no es Ujú. justo lo contrario. Ujú. Pues Agustín de Lerrán Gascón, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Enhorabuena por este estudio que ha sido publicado, por cierto, no lo hemos dicho, en Teoría de la Educación, revista interuniversitaria, y que ha liderado usted junto con Pablo Rodríguez Herrero y Victoria de Miguel Lluvero. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, François, con gusto, muy amable. Hasta la vista. Adiós. Estás escuchando Onda Cero, Madrid Norte.